Buenas noches. Es un gusto poder compartir con ustedes, con algunos por primera vez después de la pandemia. Pero gloria a Dios porque aquí estamos, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a prestar mucha atención a la palabra que Dios tiene para nosotros hoy, ¿cierto? Cada día el Señor nos bendice de muchas maneras y su palabra, bendita su palabra. Vamos entonces todos a estar muy atentos. Para estar en los textos de Mateo. Así que cada uno busca el libro de Mateo. Vamos a tener abierto cada libro que te voy a decir, para que cuando lleguemos al punto, ya usted llegue rapidito. ¿De acuerdo? Bueno, y todos los que están en casa también, con su palabra, la palabra de Dios en la mano. Entonces, Mateo, abrimos Lucas. Y abrimos Romanos. Los que tenemos Biblia en papel, sí. Y leemos, y también tenemos allí la palabra abierta en Hebreos. Entonces, Mateo, Lucas, Romanos y Hebreos. Ahí vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Bien. Vamos entonces a ubicarnos en Mateo capítulo 12 para dar inicio. Bueno, Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites escuchar tu palabra. Oramos, Señor, que esta palabra que es viva y eficaz pueda llegar a nuestro corazón, Dios, producir vida para lo que será enviada. Yo creo, Dios, que ella dará ese fruto en el nombre de Jesús. Amén. En Mateo capítulo 12 vamos a mirar un texto muy particular. En el versículo 41 y 42. Versículos 41 y 42. Mateo 12. Vamos a leer ahí entonces. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Lo volvemos a leer, ¿sí? Vamos a volverlo a leer, porque es importante que comprendamos el propósito de la Escritura. Dice el verso 41, los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Hoy la palabra que vamos a compartir nos va a animar y nos va a llevar a entender esta verdad. Jesús es el fundamento. Jesús es el fundamento de nuestra fe. No hay otro, no podemos mirar a ningún otro lado. A Jesús lo criticaban por muchas razones. Todo era una crítica hacia Jesús. Pero podemos mirar aquí el contexto de Mateo, que él está hablando y haciendo cosas que nadie esperaba que él hiciera. Jesús siempre estaba haciendo cosas distintas a las que el pueblo esperaba. Es más, ni los sacerdotes hacían cosas que de pronto él sí hacía. Entonces fue un choque con los que lo vieron y lo oyeron.
Y todo el tiempo lo criticaron. Pero ¿por qué hace esas cosas? Pero ¿por qué dice esas cosas? ¿Y de dónde salió? ¿No es hijo de un carpintero? ¿No es hijo de María? ¿No es el hermano de estas muchachas que están por ahí? Lo menospreciaban, no comprendían su mensaje y no prestaban el corazón al mensaje, porque siempre se mostró tan diferente a lo que culturalmente estaban acostumbrados. Y Jesús lo que les está diciendo a ellos, si no entendieron, si Nínive atendió el mensaje de Jonás y se arrepintió, he aquí uno mayor. Si la reina del sur vino de tan lejos a conocer la sabiduría y la fama de Salomón, aquí hay uno mayor que Salomón. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! Estos días que he estado leyendo Mateo y llegué allí, mi corazón se quebrantaba, literal. Y yo le decía a Dios, no hemos entendido tu mensaje, no lo hemos comprendido, o quizás no le hemos prestado la atención que tu mensaje requería. Porque si el anuncio de Jonás fue tan fuerte y tan verídico, si esa fama que producía Salomón atrajo a esa mujer, mayor eres tú, Jesús. Mayor eres tú, Jesús. He aquí hay uno mayor. He aquí hay uno más grande, a Jesús, el fundamento de nuestra fe. A Jesús, el fundamento de nuestra fe. Yo quiero que mire conmigo en Lucas, capítulo 23. Lucas capítulo 23 y vamos a mirar el verso 44 al 48. Vamos a leer juntos. Esto fue Jesús. Y dice el verso 44: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Al ver tremendo espectáculo, porque ¿qué nos ha mostrado la tradición? ¿Qué nos mostró la religión? A un Cristo crucificado, cruzadito ahí de pies y 3 clavos. ¿Qué nos mostró la religión de Jesús? ¿Qué nos mostró la religión de Jesús? Pero dice ahí que vieron un espectáculo. Porque lo que vieron ese día en esa cruz era un tronco de carne viva, que lo habían azotado como a ningún delincuente en la historia, que lo humillaron como ni al peor de los hombres en esta tierra. Y dice que al ver ese espectáculo, al ver ese hombre como estilaba sangre, dijeron: mejor vámonos de aquí, porque esto es muy delicado. Golpes de pecho. Pero ¿y el mensaje? Y la enseñanza. Y lo que Jesús había hablado, mayor que Jonás fue, y más grande y más sabio que Salomón lo es. Y la gente no vio ni entendió nada. Pero el mensaje fue claro. Jesús es el fundamento
de nuestra fe. Porque en esa cruz se derramó toda su sangre. En esa cruz fue donde Dios nos reconcilió. Con ese acto de amor en esa cruz, el Señor nos reconcilió con Él a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Y esta es la verdad que no podemos ignorar y que no podemos dejar pasar, porque entonces estaremos ignorando estas verdades. Vamos a Romanos. Seguimos avanzando aquí por la escritura. En Romanos capítulo 3. Vamos a mirar unos textos que son claves a la hora de conocer nuestra salvación. ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Y dice el versículo 10. Romanos capítulo 3. Versículo 10. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a unas se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Pero ¿cuánto nos creíamos buenos? Yo soy una muy buena persona, porque yo no mato, yo no robo. Y nos lavábamos con nuestras propias justicias y nos creíamos buenos. Pero está escrito que ni uno solo es justo, no hay quien haga lo bueno. Estábamos descarriados. No hay uno que mereciera la muerte de ese justo, que dijera: es que yo sí valgo la pena. Nadie. Jesús fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Jesús fue y nos lavó de nuestros pecados. No había nadie bueno, nadie. Y Dios aún así tuvo misericordia, tuvo compasión de nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nosotros. Muerte cruel. Fue una muerte cruel. Fue una muerte durísima. Ojalá solo lo hubieran clavado y dejado ahí hasta que muriera. No, tenían que vituperarlo, humillarlo, desnudarlo, toda la afrenta posible. Porque era tanto el pecado del mundo que esa fue la paga. Esa fue la cuenta saldada con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 3 de Romanos. Y miramos el versículo 23. Dice la palabra del Señor: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Su Biblia lo tiene resaltado. Fue la sangre de Jesús derramada en la cruz la que nos dio esa entrada y nos reconcilió con Dios Padre. Fue la sangre del Cordero, fue la sangre de nuestro Jesús amado, la que lavó nuestros pecados. Dios ya te lavó, Dios te limpió. Si tú lo confesaste como Señor y Salvador, entonces Dios dice que a través de la sangre de Jesús fuimos lavados y limpiados desde nuestra cabecita hasta los pies. Jesús es el fundamento de nuestra fe. No lo puede ser nada más ni nadie más. Porque solo Jesús fue el que llegó a esa cruz y dio su vida por nosotros. No se nos olvide una verdad como esta. Y ahí en Romanos mismo, capítulo 5, en el versículo 8, lo vamos a leer. Dice la palabra del Señor: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. ¿Cómo lo mostró?
en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. A Jesús lo cuestionaron por todo. Él decía absolutamente cualquier cosa que saliera de su boca, la gente criticaba, murmuraba, no creía al anuncio, al mensaje. Pero ¿sabes? Lo que es la tradición y la cultura en la mente no deja comprender lo que es la gracia del Señor. Cuando traemos esa cultura, esa religiosidad de la cual nosotros éramos partícipes, entonces no logramos comprender qué es la gracia. ¿Cómo así que Dios me amó? ¿Cómo así que Jesús derramó toda su sangre en la cruz? No, pero yo lo recuerdo, es así, muy limpiecito ahí. Porque así como nos adoctrinaron, eso quedó en la mente y en el corazón. Y era la lucha de Jesús en ese momento, de dejar ver un mensaje distinto al oyente. Por eso Jesús les decía, si en esa época recibieron el mensaje de Jonás, y en esa época de Salomón la gente se sorprendía por tanta sabiduría, entonces aquí hay uno mayor. Entonces dejémonos sorprender también de Jesús. Entonces creámosle el anuncio a Jesús. Entonces dejémonos llenar de la sabiduría que rebosa en Jesús. Él es ese fundamento. Cuando dejamos que Él venga y llene nuestra vida y Él mismo empiece a quitar esa religiosidad y todo ese adoctrinamiento que teníamos que era errado, entonces comprendemos lo que es caminar en la gracia, lo que es caminar en el amor y el perdón de Dios. En el Evangelio está escrito el mensaje de Jesús. En los 4 evangelios usted puede leer las enseñanzas de Jesús. ¿Cuál va a ser su actitud cuando se siente y los lea? ¿Va a ser leer algo más? ¿O vas a tomar la decisión de sentarte a los pies de Jesús y dejarte enseñar por Él? Cuando tú lees los evangelios y tú te sientas y empiezas a leer texto por texto, es Jesús el que te lo está diciendo. Porque la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que cuando Dios puso estos instrumentos, estos hombres, para que siguieran llevando la predicación, yo me imagino que Dios vigiló que fueran fieles a la enseñanza, que no le aumentaran, que no le quitaran. Eso es la palabra de Dios. Quiere decir que cuando tú vayas a los evangelios te vas a sentar, ¿y quién te va a enseñar? Jesús. Cuando leas Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero lo hermoso de leer a Juan, dice, yo lo vi, yo caminé con Él, yo fui testigo de lo que Él hizo. Porque si hubo uno de los 12 que fue más allá, fue Juan. Y Juan vio mucho más allá de lo que cualquiera pudo haber visto de Jesús. Por eso cuando vamos al Evangelio y leemos acerca de Jesús, nos tiene que maravillar, nos tiene que enamorar. Algo tiene que producir en nuestro corazón. Yo lo invito a usted que lea los evangelios sabiendo, teniendo claro que es Jesús el que te enseña. Y Él viene y causa una transformación en los corazones y transforma el pensamiento, que fue lo que Jesús buscó en este tiempo con esta gente tan religiosa. Y la gente chocaba porque era muy religiosa. Y no podemos pensar que aquí estamos igual que como estábamos allá. Tenemos que empezar a dejar que el Espíritu Santo empiece a cambiar en nosotros a través de la lectura de la palabra. ¿Qué le causa a usted saber que Jesús realmente murió y que no fueron gotas de sangre? Fue toda su sangre. Fue toda su sangre. Por amor a usted y por amor a mí. No éramos dignos de ese sacrificio. No éramos dignos de que alguien tan puro, tan santo muriera por nosotros. No éramos dignos. Pero así lo quiso Dios. Así deseó Dios que fuera. Y lo más hermoso de todo esto es que Él tuvo gracia, tuvo compasión de usted y de mí.
Así es de sencilla la historia. Eso tiene que quebrantar nuestros corazones, porque Jesús es el fundamento para nuestra vida cristiana. Amén. En Hebreos capítulo 4, vamos a leer en el verso 14. Hebreos capítulo 4. En el versículo 14. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Lo volvemos a leer. Hebreos 4, verso 14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Hebreos le está hablando, aquí el escritor de Hebreos, el autor, le está hablando a los judíos que son enseñados desde niños en su doctrina. Judíos que ya tienen aquí en su cabecita letra por letra de la ley. Cuán difícil fue para ellos comprender la gracia. ¿Qué le está diciendo el autor de este libro a los judíos? Miren, muchos de ustedes divagan entre la ley y la gracia. Tan acostumbrados están de que ustedes con sus obras se ganan el favor de Dios, que no han comprendido que ya no es necesario, que solo el amor de Dios basta, que el creer en Jesucristo basta, que creer en el acto de amor que fue en esa cruz basta. Pero nosotros también fuimos levantados de alguna manera donde las obras eran necesarias, donde usted tenía que hacer algo para que Dios lo escuchara. Penitencias y cuantas cosas nos enseñaron. Pero Jesús a través de la palabra nos enseña que es la pura gracia, que es por amor, que solamente entendamos que su sacrificio fue suficiente para que ahora nuestra fe tenga un buen fundamento. Y el autor le está diciendo a los judíos, porque para los judíos el sacerdote es una persona, lo máximo, palabra de Dios, palabra de Dios. Respetaban tanto al sacerdote que ahora el autor de este libro les dice: miren, ahora tenemos un sumo sacerdote que es mayor al que usted y yo conocemos. Ahora tenemos a alguien mayor. He aquí a alguien mayor. Si usted le tiene respeto a un sacerdote, ¿cuánto más a Jesús? Era el llamado del autor en Hebreos a los judíos, porque ellos tenían muchos conflictos en su mente. Habían creyentes judíos, ya habían entendido el mensaje de Jesús supuestamente y estaban caminando en la fe, y de repente volvían atrás. Y lo que le está diciendo el autor de este libro es: mira, aferrémonos a la fe en aquel que es mayor que el sacerdote aquí en esta tierra. Aferrémonos en la fe. Es un llamado que también nos hace a nosotros hoy. Si nuestra fe realmente está puesta en Jesús, entonces aferrémonos más a ella. Porque la Biblia dice que vienen tiempos más difíciles. Si esto es difícil, vienen tiempos más difíciles. ¿Y cómo la vamos a enfrentar si nuestra fe no está bien cimentada? ¿Cómo la vamos a enfrentar? Así que lo que sucede en Hebreos es que la gente mezcló la cultura con ahora el mensaje de Jesús. Y entonces, si estaban entre judíos en esta línea, entonces se comportaban así y no tenían claro realmente cuál era la gracia que quería revestirles en ese momento. Yo te animo
a que si aún no has entendido la gracia, le pidas al Espíritu Santo que te la ayude a comprender. Porque es necesario caminar en la gracia. Hay gente aquí que todavía camina en las obras, pero dice que Jesús es su Señor y Salvador. Las obras es lo que yo hago por mí, creyendo que esto me une más a Cristo. No, la salvación, lo que me une a Cristo es la gracia que viene del Padre Celestial. Y ya lo que yo hago es simplemente corresponder, pero no por una fuerza de que yo tenga que hacerlo, sino porque me nace. El corazón me dice: honra, adora, exalta. Ya no es una imposición, es una devoción. Aquí en el capítulo 7, versículo 22. Recuerden que el autor está llamando la atención de estos judíos para que no divaguen en su fe, para que no vuelvan a la ley, para que permanezcan en la gracia, para que la puedan entender, recibir. En el versículo 22, Hebreos 7, versículo 22. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Jesús. Y el autor es enfático: Jesús, 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 Jesús. Si usted lee Hebreos, se da cuenta que Jesús es el centro de la predicación. Jesús, Jesús, Jesús. Y volviendo al tema en Mateo, así como Jesús le dice al oyente: si ustedes honran la predicación de Jonás, aquí hay uno mayor. Y se señalaba a él mismo. Si ustedes honran la travesía de esa mujer por la sabiduría de Salomón, mire, aquí hay uno mayor que Salomón. Y lo que hace el escritor de Hebreos es mostrarles: mire, aquí hay un sacerdote más excelente. Miren, aquí hay un mensaje más excelente. Mire, es en Jesús, es en Jesús. Que es lo que hoy quiero yo también traerlos a ustedes y decirles: Jesús es el único autor y consumador de nuestra fe. Porque es lo que dice Hebreos. Y en el versículo 22 lo enfatiza: por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Y cuando habla de pactos, recuerde el antiguo pacto. El antiguo pacto es según Moisés, todo el Antiguo Testamento, donde Dios hace un convenio con el pueblo basado en sus leyes y en las obras. Pero como esta realmente mostró que el hombre es mucho más débil de lo que parecía, Dios, ¿qué hizo? Envió a Jesús. ¿Para qué? Para que en Jesús se cumpliera entonces su promesa de reconciliarnos con Él. No hay otra manera de que el ser humano se reconcilie con Dios sino a través de la obra de la cruz, de la obra redentora de la cruz. No hay más. No hay más. Por eso cuidado. Y por eso aquí el escritor dice que tenemos que estar firmes en esa fe, en lo que hemos leído y hemos aprendido, en lo que hemos sido enseñados. Pero acá vamos a devolvernos un poquito. Bueno, aquí en el 7:22 entonces nos dice que Jesús garantiza un pacto superior. Espérenme, les digo dos cosas importantes. El autor de este libro nos invita a ser creyentes maduros. ¿Creyentes qué? Maduros. ¿Cómo sé que yo soy un creyente maduro? Quedamos todos. ¿Cómo sé que yo soy un creyente maduro? Cuando practico la palabra de Dios, cuando la pongo en práctica. Cuando la pongo en práctica. Cuando la estudio cuidadosamente y la observo. ¿A qué? A la palabra de Dios. En eso se distingue un creyente maduro. ¿Por qué? Porque practica lo que le ha sido enseñado, lo que ha estudiado. La practica. La observa y la practica. Dios sabe que somos frágiles y por eso nos habla del perdón, nos habla del verdadero amor, nos habla de las obras de la carne. Él sabe que seguimos siendo frágiles. Quiere decir que un creyente maduro entonces sube a otro nivel, que puede discernir espiritualmente de dónde vienen las situaciones que está viviendo. Puede tomar decisiones más sabias,
¿Por qué? Porque es un creyente que conoce la palabra de Dios y la pone en práctica. Inclusive algo que leía estudiando de Hebreos dice que un creyente genuino posiblemente caiga, posiblemente tropiece, pero no se quedará ahí para siempre, porque su fe es genuina y su fe está cimentada en Jesucristo. Pero cuando un creyente inmaduro cae, difícilmente se levanta, porque su fe no es suficiente para creer que Dios lo perdona y lo libra de ese pecado y le vuelve a su lugar de hijo. Tremendo, ¿cierto? Qué datico tan importante. Así que Dios desea que todos lleguemos a ser creyentes maduros, con una fe genuina, que practica la escritura y que discierne espiritualmente todas las cosas. ¿Por quién? Por la obra del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Ahora, en Hebreos capítulo 3 aquí, vamos a devolvernos un poquito. Hebreos capítulo 3. El título es Jesús, superior a Moisés. ¿Será que qué personaje más amaba el pueblo judío? Moisés, no se lo toquen, no yo. Y él trae a colación esta parte y dice en el versículo 12, dice algo tan importante que si la Biblia que tiene en su mano es suya, ya la debe tener subrayada, y si no, subraye. Pero Hebreos 3, versículo 12, trae una advertencia. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, verso 13, más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. ¿Cuánto tiempo lleva usted caminando en la fe? Su fe tiene que haber crecido. Su fe tiene que haber crecido. Si realmente Jesús es el fundamento de su fe, como lo dice en Hebreos, entonces nuestra fe tiene que ir en aumento. Nuestra fe tiene que haber crecido. Nuestra fe tiene que haber madurado. Nuestra fe tiene que mostrar evidencia de en quién está nuestra confianza. Por eso el autor dice: cuidado, cuídense. Hoy día los tiempos son más y más malos. Hoy día se escucha todo cuanta doctrina quiera usted. Y si no, vaya a YouTube. Coloque ahí cualquier cosa que eso le sale. Eso le sale. ¿Usted qué quiere oír? Ahí le sale. El problema no es la plataforma. Porque no, la plataforma es una bendición. YouTube es una bendición. Pero ¿a qué le estamos prestando nosotros el oído? ¿A quién estamos escuchando? Muy delicado. Cuidado con lo que estamos escuchando. Cuidado. Voy a hacer énfasis en eso. Cuidado con lo que usted está escuchando. Porque en este tiempo que estuvimos de encierro y todo lo que hemos vivido, hubo mucho tiempo. Y quizás usted buscó a predicadores y todo, pero ¿qué escuchaste? ¿Afirma tu fe o te confunde? Cuidado. Alguien me llama, me dice: pastora, por favor, ore por mi nuera. Mi nuera se puso a escuchar a un predicador en YouTube. Y resulta que la estaba judaizando. Y empezó a prestar atención. En lugar de estudiar la escritura,
Se puso a escuchar YouTube, a alimentarse de ese predicador, de lo que el hombre le daba en enseñanzas. Aborrece a su esposo, hasta la mamá es indigna de andar con ella. Ya no quiere ni la familia. Por favor, ¿qué estamos escuchando? El anuncio de Jesús es puro, es verdadero. Vamos a los pies de Jesús y dejémonos enseñar de Él. Dejemos de estar pegados a una plataforma y peguémonos de esta, que es la más segura. Esta es la plataforma más segura. Y yo voy a YouTube y por allí me busco de vez en cuando a Watchman Nee, porque es un escritor antiguo, pero fidedigno a la palabra. Y él tiene muchos libros y ahí los leen. Entonces yo escucho los libros de Watchman Nee de acuerdo al tema que yo quiera escuchar. Está el hombre espiritual y tiene una cantidad de subtítulos, entonces yo voy buscándolos ahí. Pero ¿qué está escuchando usted? ¿Qué está escuchando usted? Estos días escuché de alguien que fracturó su hogar y he estado orando por eso. La verdad siento mucha carga por eso. Y salió un enunciado. Yo no soy de andar por ahí buscando nada porque nada se me ha perdido. Pero encontré a Yeselin y lo quise escuchar porque era propio de ella. Y dijo que el ministerio de ella seguía y que Dios le iba y que ella se disponía a seguir restaurando hogares. Entonces uno le queda la inquietud. Entonces, explíqueme. Usted está escuchando a personas que traen un mensaje, pero ese mensaje realmente viene puro, viene limpio, no está contaminado. Cuidado. Aquí el autor nos dice cuidado. Cuídense unos a otros, cuídense. Tomemos más tiempo en la escritura, tomemos más tiempo en leer la palabra. Esta noche y toda la semana usted va a tener la tarea de leerse el libro de Romanos y el libro de Hebreos, para que sepa cuál es la obra salvadora de Jesucristo que nos ofrece. Y en Hebreos, para que usted se afirme en la fe acerca del Señor Jesucristo. Vienen tiempos muy malos, muy malos. Y si usted no está seguro en quién ha creído, entonces Dios nos guarde, porque hay muchos apóstatas de la fe. Nos enseñaron el otro día de apóstatas. ¿Qué es un apóstata? El que renuncia a su creencia. Un apóstata es el que renuncia a su creencia, a lo que ya le ha sido enseñado. Por eso, si nosotros como creyentes no vamos a la escritura, entonces muy delicado. Tu fe no tiene un buen fundamento. Nuestro fundamento es Cristo Jesús para salvación y vida eterna. No hay más. A esta chica la engañaron diciéndole que había otro medio de salvación. Al punto de decir ese hombre que él era el camino a la salvación. Y sabiendo que eso está escrito y la gente corre tras eso. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que teniendo un corazón pecaminoso. Y si no lo tenemos sujeto a Jesucristo, si este corazón no se sujeta a Jesús, es muy pecaminoso. Es muy engañoso. Por eso tenemos que sujetarlo tanto a Jesús. Para terminar, allí en Hebreos capítulo 5, y miramos el versículo 11 y 12. Esa es la advertencia contra la apostasía, porque muchos estaban renunciando a su fe. Muchos judíos renunciaron a la fe en Jesús y volvieron a su doctrina antigua, volvieron a su lugar antiguo. Y hemos escuchado de gente que Dios ha hecho cosas gloriosas en sus vidas y han creído en Jesús por un tiempo y luego vuelven al catolicismo y vuelven a sus doctrinas erradas. ¿Pero por qué? Porque entonces su fe no estaba realmente puesta en Jesús. Y ahí es donde está el problema. No podemos retroceder. ¿Qué dice aquí en el versículo 11? Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes, los que les entra por un oído, no les va a salir por el otro.
No les va a salir por el otro. Yo creo que usted que está en casa, no. Usted dice, no, yo no soy de los que entra por un oído y sale por el otro. No. Yo soy de los creyentes firmes en Jesucristo, que escucha pero le baja al corazón. Amén. Somos de esos creyentes que escuchan la enseñanza y la bajan al corazón, y en oración lo digerimos hasta que dé un fruto en nosotros. Frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos del Señor Jesucristo. Que Él mire y diga, oh, mi hija, mi amada, lo máximo. Que mire a la tierra y diga, oh, cómo le amo, ¿cierto? Entonces dice el versículo 11, ¿no? Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo porque a ustedes no les entra por un oído para salir por el otro. No, ustedes son de los que van a crecer más y más en su fe, al punto que van a ir y contagiar a otros de esa misma fe. ¿A dónde vamos a parar con tanta maldad si Jesús no es el Señor y dueño? Entonces tenemos que afirmarnos en Él, porque llegará un día que ni el dinero ayudará, solamente la fe en Jesucristo bastará. O en este tiempo, ¿quién fue probado que teniendo dinero y no podía irse para ningún lado? Solamente Jesús nos pudo sustentar. Así que lo invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Aquí hay uno mayor que Jonás. Aquí hay uno mayor que Salomón, más sabio todavía. En Jesús reposa toda salvación y en Jesús reposa toda sabiduría. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra, porque tú eres de los creyentes que tiene cuidado de su fe. Tú eres de los creyentes que son avivados en la palabra, que la observan cuidadosamente, que la ponen en práctica. Quiero hablar en fe creyendo que así eres tú. Quiero hablar en fe creyendo que esto eres tú. Un creyente que medita la palabra, un creyente que la observa y que la pone en práctica. Gracias, Señor, por tu salvación. Padre, gracias por esa obra salvadora en la cruz. Gracias, mi Rey, gracias. Gracias, Jesús, por derramar toda tu sangre por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por compadecerte de mí, por compadecerte de mi casa, Dios. Yo te doy gracias. Gracias. Habla con tu Padre Celestial y dile, Señor, afirma mi fe. Auméntame, Señor, en el conocimiento y en la fe en el Señor Jesucristo. Padre, ayúdame, porque no quiero ser de los que retroceden. No quiero ser de los que caen, Señor, y se quedan ahí. Necesitamos ser de los que tienen a Jesús como fundamento de su fe, Señor. Oh, Jesús, gracias. Gracias, gracias por ayudarnos a comprender. Y oro para que el Espíritu Santo sea con fuerza en los corazones, empujándonos cada día más a la lectura y más a la oración, llevándonos más a una vida de devoción, entendiendo que es por gracia, puro amor, pura bondad, y que esto no sea para menospreciar, sino para cuidar. Te damos gracias, Papito Dios, por la obra que hiciste por nosotros, por dar a tu Hijo en propiciación de nuestros pecados, Señor. Confesamos una vez más a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, como el Rey de nuestra vida. Bendecimos tu vida, tú que escuchas la palabra hoy, tú que estás aquí presente, que el Espíritu Santo haga abundar en ti toda buena obra de amor y de verdad para con Dios. Por gracia somos salvos, porque Cristo es nuestro fundamento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Sean todos muy bendecidos y ya saben que les esperamos en nuestra agenda semanal. Dios les bendiga y les guarde.